Es viernes 24 de septiembre del año del Señor 2021. El Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 9, versículo 18, del 18 al 22. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Este evangelio lo escuchamos hace unos domingos en Marcos. Jesús hace la pregunta. Ahora, Lucas lo pone antes de que empiece una sección muy importante, que es el camino de Jesús hacia Jerusalén, que empieza el capítulo 9, versículo 51. Ahora, Jesús ya ha predicado con poder. Jesús ha hecho milagros y como que hace un resumen, por decir, qué es lo que la gente piensa de mí. De hecho, en el evangelio de ayer veíamos cómo Herodes se pregunta quién es Jesús, quería verlo, quería conocerlo. Aquí Jesús es el que hace la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Es decir, aquellos que no son mis discípulos más cercanos, que no es parte del núcleo central de los 12, porque acuérdense, seguir a Jesús hay un núcleo central, los 12, luego vienen otros discípulos, al final de cuentas, un número considerable. Lucas habla de 72 o más, y luego si quieren, aquellos que iban con Jesús porque tienen algún interés, pero que no se comprometían a seguirlo. Ahora, Jesús quiere saber qué es lo que piensan fuera de los 12. Y pues la tradición de los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, dicen más o menos lo mismo, que unos dicen que eres Juan el Bautista, que Elías o uno de los profetas. La gente al menos tiene la idea que Jesús es un profeta, que es alguien diferente, que no es como las demás personas, alguien que está hablando en nombre del Señor, porque el profeta es aquel que habla en nombre del Señor, no es alguien que dice lo que va a pasar en el futuro, sino que es lo que el Señor quiere. Y Jesús, pues es un buen profeta. Pero la segunda pregunta es mucho más personalizada. Ahora, ok, los de afuera dicen esto, pero ustedes que son mis discípulos, ¿qué piensan ustedes? ¿No? Y ustedes, y esa pregunta va a cada uno de nosotros, a ti y a mí. ¿Quién dices que soy yo? ¿Quién es Jesús para ti? Esa es la pregunta fundamental que el cristianismo se ha hecho siempre, desde hace 2000 años. ¿Quién es Jesús? Y la respuesta la da Pedro, ¿no? Pedro va a ser siempre el vocero de los apóstoles. De hecho, el Papa, sucesor de Pedro, es lo que da unidad a la iglesia. Y es Pedro, en nombre de todos, que dice el Mesías de Dios. Marcos decía el Mesías. Aquí Lucas le añade de Dios. La palabra Mesías es una palabra hebrea. Traducida al griego sería Cristo. Y al español sería consagrado, ungido, al final de cuentas. Ahora, Jesús les dice que no se lo digan a nadie porque había muchas ideas erróneas sobre cómo tendría que ser el Mesías. Ahora, podemos decir de esa manera: ya sabemos quién es Jesús, es el Mesías. De aquí hasta el final del Evangelio de Lucas, el capítulo 24, nos va a decir qué clase de Mesías es él, al final de cuentas. La primera cosa que nos dice, que no va a ser un Mesías triunfante, y por eso Lucas es muy explícito: es necesario. ¿No? Es necesario, no solamente va a pasar por el acaso, es necesario, una necesidad divina, que el Hijo del Hombre sufra, al final de cuentas. Primero, ser rechazado, ¿no?, por los líderes de su pueblo, ser entregado a la muerte y resucite. Rechazado, entregado a la muerte y que resucite. Va a ser entonces un Mesías sufriente. Interesante que hoy es viernes. Los viernes recordamos la pasión de Jesús, un poquito de sacrificio. Recuérdate, seguimos a un Jesús crucificado, un Jesús rechazado, entregado a la muerte y resucitado. Siempre tiene que ir juntas esas dos cosas: muerte y resurrección. Muerte y resurrección. Hoy ve a misa, hoy viernes, ve a misa, te conviene, te va a ir muy bien. Y también a las 9:15 tenemos un diálogo entre hermanos. Estamos estudiando el catecismo de la iglesia. Te invitamos a las 9:15.
Dios te bendiga, te muestre su rostro y te dé su paz. Amén.